Se quiere Bienvenido. meter con los poderes constituidos. Buenos días, Flor. Buenos días, Melissa. ¿Qué fue, Melissa? ¿No está? Ahí está, está. Ahí está. Buenos días, aquí estoy. Está de técnica Buenos días, acá. Gonzalo. Buenos días, amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Sí, ayer vi una parte del debate de Semana y el Tiempo en Colombia. Me llamó la atención que el candidato que supuestamente va en ascenso no asistió. Pero le voy a decir algo, Gonzalo, si en Panamá llueve, como en efecto ha estado lloviendo esta madrugada, en Colombia no escampa. Yo primera vez que veo a tres de los que van, tres de los cuatro que van en las encuestas marcando, pero no me impresionó ninguno. A mí Ninguno tampoco. me impresionó. Bueno, el tema de las propuestas, a lo mejor algunas yo no las entendía porque yo no vivo en Colombia ni soy colombiano. Pero desde el punto de vista de personalidad, de verbo, de oratoria, que fue a lo que yo me acostumbré a ver en la política. Y obviamente también entiendo que esas son etapas superadas y ahora son otros los patrones por los cuales la gente se fija en los candidatos y los temas incluso. Pero sí, por ejemplo, a mí me llama la atención, y yo no soy anti-izquierda, pero me llama la atención que Petro vaya de primero en las encuestas y está atentando contra la economía del país y que a pesar de eso esté punteando. Porque Pues, meterse con el tema del petróleo y del gas y del fracking, eso es meterse contra la economía del país, que eso es una realidad. sí. Tiene de su lado a la gente más joven. Por eso digo, me sorprende, o sea, que o sea, le está metiendo un tiro en el pie a la economía del país y va de primero en las encuestas. Porque él habla de una economía más sostenible, más sustentable. Él está en contra del fracking. No, pero Gonzalo, está bien. Yo no cuestiono que él plantee lo de la movilidad, que ahí el otro candidato también lo habló. Lo que a mí me llama la atención es que si tú puedes estar en contra, a ver, venimos a Panamá, tú puedes estar en contra de la minería, pero si tú planteas que si tú llegas a ser presidente, tú vas a cerrar lo que ya está funcionando, tú le estás metiendo un tiro a los indicadores económicos Por del país. supuesto, por O sea, supuesto, es a eso a lo que me refiero. por supuesto, por supuesto. Que Lo que tú pasa es que puedes- yo creo que hay un agotamiento, profesor. A ver, aquí hay un agotamiento tenaz de la política colombiana tradicional, a pesar de que hay grandes asesores del candidato Gustavo Petro que siempre ha formado parte de la política tradicional, como por ejemplo el senador Armando Benedetti, que es la mano derecha del señor Gustavo Petro, que por eso ha sido bastante cuestionado Gustavo Petro. Pero sí, lo que pasa es que Gustavo Petro, y es allí donde se genera la polarización, porque por un lado tenemos a Fico Gutiérrez, de la derecha, siguiendo los pasos muy cercanos a lo que ha hecho Iván Duque, que no le ha ido nada bien. Duque deja un país con una favorabilidad apenas del 21%. Y por el otro lado tenemos a Gustavo Petro, en donde hace un Estado mucho más robusto, en donde el tema de Venezuela siempre sale a relucir, sin duda alguna, la comparación y la comparativa de Venezuela. Y lo que él plantea en su discurso, sobre todo económico, que sí, dirán algunos que es descabellado, es cómo Colombia puede dejar de ser petrodependiente para ser mucho más turismo dependiente, por ejemplo. Él quiere dar esa transición, lo ha planteado, de decir, pues sí, acabemos con el fracking, dejemos de explotar tanto el petróleo y transformemos esa economía o esa política económica hacia una política más sustentable y sostenible, en donde, por ejemplo, el turismo sea uno de nuestros grandes referentes, una de las propuestas. Pero bueno, también habla de tasar a los más ricos, el discurso de los ricos y los pobres, etcétera, etcétera. Y además, otra cosa que me impactó mucho de escuchar al señor Petro, y yo reitero mi planteamiento, yo no soy antiizquierda, tampoco soy antiderecha, ni soy proderecha, pero sí soy prodemócrata, soy prodemocracia, mejor dicho. Comparar, claro, comparo con hechos fácticos.
comparar el régimen o el sistema colombiano con el venezolano. O sea, allá matan estudiantes y aquí también. Allá intervienen en la corte, aquí también. Y empezó a hacer una cantidad de símil. Y yo digo, pero este sujeto, ¿qué le pasa? Dije, está en Y Panamá. yo no voy a discutir que a lo mejor en Colombia haya pasado eso, no lo voy a discutir, probablemente sí pasó. Pero es que lo que se discute con Venezuela es que es una dictadura. Claro. En Colombia es probable que haya pasado eso, pero hay una democracia y hay una serie de instituciones que actúan. En Venezuela no pasa eso. No hay ninguna institución que actúe para investigar nada. Ese sí. Fíjese que yendo acá a Centroamérica, el obispo de Managua, Nicaragua, se ha tenido que declarar en huelga de hambre, Oiga, porque ahora la dictadura tiene un asedio contra la Iglesia Católica en contra los Nicaragua. miembros de la iglesia, así es. O sea, son dictaduras. Son dictadores. La democracia es imperfecta, como la de Colombia, como la de Panamá y como la de muchos otros, seguirán siendo imperfectas tal vez y habrá que mejorarlas, pero son democracias. No, y hay Y gente. hay alternancia en el poder. Lo de Nicaragua es terrible y que no se le presta Total, Flor. atención. ¿No? Total. Y por eso vimos lo que vimos ayer, ¿no? Un país democrático, vemos a falta de una semana un debate presidencial entre 3 de los 4 candidatos. A ver, ahí tal vez el que sobraba, dirían algunos, es Fajardo, ¿no? Que ya por los números se muestra que no va para ningún lado. Ya llegó a su tope hace rato. Sí, exactamente. No le ha ido para nada bien a Sergio Fajardo. Lo cual, Gonzalo, es lamentable que Colombia haya desechado el centro. No digo que ganara Fajardo ni que perdiera Fajardo, sino no está en la pelea, evidentemente. La pelea está entre 3. No. Y es una pena que lo mismo que ha pasado en Chile, que el centro ha desaparecido prácticamente. Sin duda Profesor, alguna. aquí hay Y además ahí le voy a decir algo. Es que, y eso es interesante, y perdón, Flor, como los buenos candidatos, entre comillas, los maestros, los educadores, los profesores, que no entran en la politiquería, en el populismo, en el discurso extremo, quedan relegados. Además, ayer el señor Sergio Fajardo lanzó una frase que yo creo que es la peor frase que he podido escuchar en algún debate. Cuando el señor dijo, yo no inspiro nada. Y yo, wow, no puede ser que este Yo señor no haya dicho inspiro eso. nada. Sí, yo no inspiro nada. A ver, no es que lo haya dicho así como tal, sino dijo, yo no inspiro nada porque yo soy un profesor, un educador que viene aquí a cambiar la política. No Pero me llese. sí, pero entonces ahí no se da cuenta que tal vez a latinoamericano no le interesa eso. No le interesa la Bueno, persona respaldada. es que es el agotamiento del tradicionalismo político. Es lo que está ocurriendo. Y ese agotamiento se está llevando por delante a gente que podría ser rescatable. Exacto. Y eso es lo que, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué iba a decir, Flor? Hay un oyente de Hay aquí. un oyente que le pregunta a usted, ¿cuál sería la diferencia entre las instituciones de justicia de Panamá y lo que hacen las instituciones de justicia de Venezuela? Bueno, es que la diferencia ya es que ahí hay una dictadura feroz que controla todo. Acá que hay una democracia, pero que la justicia no sirve. Esa es la diferencia. Bueno, Que los magistrados no se atreven a mover los expedientes de los diputados, pudiéndolo hacer. exacto. Que hay cobardía en la corte y así por el estilo, ¿no? Estoy de acuerdo con Gonzalo, dice un oyente. Ya hay un hartazgo en Colombia. Lo sé porque viví allá y tengo familia allá. O sea, la gente. Sí, sí, No, el agotamiento del sistema tradicional. pero fíjese, Flor, es que, y yo se lo dije al profesor, y él dice, usted está dando una sentencia, que eso. Yo le dije, el señor Rodolfo Hernández, así como pasó en su momento con el señor Boric, así como está pasando en todo el planeta, está donde está por las redes sociales. El señor no tiene un jefe de debate que nadie sabe quién es. El señor no gasta en campaña política en medios tradicionales. El señor a punta de TikTok y de sus comentarios populistas está donde está. El señor comiendo ayer mango verde en una transmisión en vivo por TikTok, por Facebook, por no sé qué cuándo, con más de 7,000 personas conectadas y los otros 3 debatiendo. Entonces, ese tipo de simbolismos es lo que está marcando la campaña presidencial radicalmente. Claro.
vamos acá con la corrupción y ese discurso de la grosería y el populachero. Ojo con Rodolfo Hernández, sobre todo si pasa la segunda vuelta. Populismo puro y duro. Pero puro y duro. Populismo de derecha. O sea, a la gente no le molesta eso, es evidente. Profesor. Claro, pero una cosa Cuando hay poca es, cultura política, a la gente no le molesta el populismo. Exacto. claro, pero le digo, ojo con eso porque Rodolfo Hernández no es el candidato del uribismo. No, para nada. Pico sí lo es. Y no Es es lo correcto. mismo que Federico Gutiérrez pasa segunda vuelta que Rodolfo Hernández. Y los dos son de derecha. Él dice Hernández que sí, ¿cómo es? Que si él pasa para la segunda vuelta, los de Fico Gutiérrez van a votar por él. Pero que si es Fico Gutiérrez el que pasa, la gente de él no va, la mitad de la gente de él no va a votar por él. No va a votar por Federico. Dice él. Y yo estoy seguro que es así. Mira. Si el profesor dice no entender las propuestas de los candidatos en Colombia, profesor, pregunta este oyente, ¿en qué nos afecta quién gane? Respóndale. No, yo no he dicho que no entiendo las propuestas. Digo, porque hay algunos temas que... Dijo usted. No, espérese, que dije que hay algunos temas, obviamente, 100% colombianos que yo los estaba escuchando y no entendía lo que hablaban. Okay. Por ejemplo, en el caso de la jubilación y los fondos, el debate que ellos tienen en Colombia, igual que el debate que tienen en Chile, a nosotros los panameños nos cuesta entenderlo porque el sistema de jubilación nuestro no es parecido, ni parecido al de ellos. Entonces, nos cuesta entenderlo porque ellos parece que usan entidades privadas para sus fondos y demás. Entonces, es difícil entenderlo para uno que conoce o trata de entender el sistema que tenemos acá. Pero lo que digo es que además a temas como eso de las jubilaciones, que no capto bien cómo es el sistema, a mí por lo menos ninguno de los tres que pude ver anoche me impresionó. O sea, no lo terminaron. Mira, este tiene un discurso, De hecho, lo que pasa es que yo no lo escuché desde el principio. Pero en la parte que escuché, que probablemente fue la última hora y media, ni siquiera escuché temas, los que hablamos en estos días aquí, creo que ayer, los temas modernos, entre comillas. Probablemente eso fue la primera parte que yo no vi. Pero no, ninguno hizo mucho énfasis en eso, más que cuando llegó el tema de la generación de energía y demás. Bueno, aquí fíjate que sí, hay temas, por ejemplo, el desmantelamiento del SMAT. El SMAT es esta fuerza pública, policial, o sea, sí, hay temas que no son del día a día para el panameño. Pero, por ejemplo, Infobae hizo una lista bastante interesante sobre los temas coyunturales y la posición de cada uno de los candidatos, Flor. Voy muy rápido, únicamente con los tres, sin meter a Fajardo. Voy a poner a Federico Gutiérrez, a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández. Apoya el fracking, los dos de derecha, tanto Rodolfo Hernández como el señor Fico Gutiérrez, si lo apoyan, Petro no lo apoya. Apoya volver al glifosato como medida para acabar con las plantaciones de coca, los dos de derecha apoyan el glifosato. Gustavo Petro no apoya el glifosato. Desmontaría el SMAT, que es esta policía antimotín, pues lo que dicen los dos de derecha es no la desmonto. Gustavo Petro dice sí, hay que desmontarla. Apoyaría la legalización de la marihuana recreativa. Los dos de derecha dicen no lo apoyaría. Gustavo Petro dice sí, apoyaría la legalización de la marihuana. Negociaría con el ELN, los tres candidatos dicen que sí. Restablecería las relaciones diplomáticas las relaciones diplomáticas con Venezuela. El único que dice que no restablecería relaciones diplomáticas con Venezuela es Fico Gutiérrez. Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández dicen que sí, hay que sentarse con Maduro. Legalizaría el porte de armas, ninguno de los tres está a favor. Eliminaría el servicio militar obligatorio, Federico Gutiérrez no ha respondido sobre ese tema. Gustavo Petro dice que sí hay que eliminarlo y Rodolfo Hernández dice que sí hay que eliminarlo. Está de acuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24. Ninguno de derecha apoya la despenalización del aborto hasta la semana 24. Gustavo Petro dice que sí. Y está de acuerdo con la eutanasia. Ninguno de los candidatos de la derecha está de acuerdo con la eutanasia. Gustavo Petro sí está a favor. Él es como un millennials, ¿no? Petro. No, no es que sea millennial, Flor. No, yo sé que no lo es, pero por las respuestas... Es que es lo que dice el profesor, Flor. Como en Panamá no estamos adecuados a un tema ideológico, quienes están hacia la izquierda
piensan así, tienen ese sentido. O sea, tienen ese sentido en cuanto al contexto de así pensamos, en cuanto a la legalización de las drogas, del aborto, etcétera, etcétera. Aunque hay liberales de derecha que dicen que hay que legalizar todas las Claro. drogas. Oiga, y Yo, mientras tanto, yo soy de los que cree que hay que legalizar todas las drogas. todas las drogas. Mientras tanto, en Panamá, si me permiten cambiarles el tema, ahí bueno, No, cambia el tema, porque el trompista está desatado. ese ya ¿Qué lo vi que dice el está trompista desatado, ahora? de El todo. trompista está que no para de escribir. Ay, Dios mío santo. En No, no, Panamá no, las no, protestas no. no cesan por uno u otro motivo. Ahorita aquí está escribiendo un oyente que a la altura de Merca, Panamá, esto es en la vía Centenario, los señores de Suntrax están cerrando esta importante vía. Tienen un solo carril despejado, pero obviamente eso también afecta al tráfico, ¿no? La gente sí puede avanzar, pero de forma muy lenta. Esta gente que viene del oeste pasa a páramos diariamente, porque si no es por un motivo, es por el otro. Ayer por los postes que estaban en el suelo, producto del accidente ocasionado en horas de la madrugada. Hoy, porque Suntra está cerrando. Me imagino que hay otros puntos del país donde va a ocurrir hoy lo mismo que ocurrió ayer. Ayer hubo manifestación o protestas de pescadores en todo el país, profesor, porque ellos también están afectados con el alza del combustible. Recuerde que usan motores fuera de borda, que eso utiliza combustible, creo que es diésel. En Colón las protestas se mantienen, las clases siguen suspendidas, hay varias rutas del transporte público que no están brindando el servicio. Todo esto a pesar de que hay una mesa instalada por parte del gobierno, una mesa de diálogo continuo, que yo no sé quiénes se sientan ahí, porque los miembros de CUCO, que son los que están dirigiendo, orquestando estas paralizaciones y protestas, están en la calle todos los días. Entonces no sé qué va a hacer el gobierno del presidente Cortizo con tanto. Bueno, a ver, Flor. Ya que me cambió el tema radicalmente, pues dejaré Colombia para otro día antes del Para domingo. mañana, No, esperen. qué barbaridad la forma de Sí, sí, como porque es Flor que rompió todo, ¿no? total, Está bien, pero ya total. habían hablado bastante de Colombia, Como si estamos en de Panamá. Colombia no, como si lo de No, Colombia no no importara. importara, ¿no? No está Por bien. supuesto que importa, pero ya le hemos brindado, he dado mucho tiempo. 5 minutos, Demasiado, Flor. A Colón le hemos dado toda una semana, pero está bien, no importa. demasiado tiempo. Y los problemas siguen, sobre todo en educación. Ayer, ahí me están pidiendo una cinta, algo que usted dijo. Ahí me están pidiendo una copia de algo que dijo de educación que le dice que no es cierto. ¿Yo? Oiga, sí. Y ayer, mientras esperaba, estaba brincando entre Chile y Colombia porque en Chile ya terminaron de redactar los artículos de la propuesta de la Constitución y estaba pendiente de, hasta después, entonces se me olvidó por estar en esa brincadera, de ver el inicio del debate en Colombia. En un momento pasé por uno de los canales de Panamá, creo que fue, sí, TVN. Y entonces unos manifestantes en Colón y en donde creo que estaba incluso el diputado Jairo Salazar, se metieron a las oficinas de ENSA y a espantar a la gente para que la gente no pagara. Si el presidente Cortizo no entiende lo que está pasando, y más que el presidente, porque el presidente no es un individuo solitario, él tiene ahí un equipo de inteligencia, ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad, que supuestamente maneja inteligencia y supuestamente allí reportan, allí es una mesa donde coinciden la policía, coincide el ministro de Seguridad, coincide creo que hasta el procurador, o sea, todo lo que tiene que ver con materia de seguridad del Estado. Si no entiende lo que les está pasando y si no entiende quiénes les están ejecutando la agenda que le están ejecutando, yo no puedo creer que yo, sentado aquí frente a mi computadora, frente a mi televisor, monitoreando, me estoy dando cuenta de lo que le está pasando y yo no se haya enterado. ¿Cómo que dicen en política aquí en Panamá es que fuego amigo? Fuego amigo. Ellos no entienden que eso les viene de adentro a ellos mismos. Pero, profe, y ellos se dejan ver. Total. Ellos no se ocultan. Ellos no se ocultan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mire, si las imágenes del tren
que los manifestantes logran detenerlo y abren un contenedor y sacan unas piezas ahí, etcétera. Tampoco fue la gran cosa, pero el hecho es lo que fue la gran cosa, más que lo que se pudieron haber robado. Esa imagen de ayer de los manifestantes entrando a ENSA e impidiendo que la gente pague y conminando, allí sí vi al diputado Jairo Salazar, conminando a la gente a que no pague. Yo no vi eso. Hasta que venga el presidente a hablar aquí, nuevamente. Bueno, porque usted anda cambiando de canal, yo no. Yo nada más cambio de canal en el extranjero. Con esa agenda. Ella quiere ver el noticiero de CERTV. No, ¿qué le El pasa? noticiero. Hay veces que ni los locales Y, puedo ver. y todos son a la misma hora, ¿no? A la misma hora y con la misma noticia. No. Hay días que ni siquiera los veo. El único que le da cátedra aquí, y lo digo no porque yo aparezca ahí, sino porque le da cátedra, FTV, que en una hora informa todo lo que pasó. Los otros necesitan En 2. repeticiones. Los otros necesitan 2 horas. ¿Sí? Parecen telenovelas más que noticiero. Pero bueno, eso es otra discusión. El señor diputado sale ahí diciendo que no, que nadie pague. Hasta que Cortizo venga aquí y hablemos de... Y el diputado, que supuestamente debe manejar información sensitiva del Estado panameño, no quiere entender, o a lo mejor si se lo han explicado, y dicen que es profesor universitario, no lo ha entendido, que el problema que estamos teniendo los panameños, tanto con el precio del combustible, como con lo que estamos pagando en energía por consumo de energía eléctrica, ahora mismo, no antes, ahora mismo, es producto de una crisis que hay en el mundo. El diputado ni siquiera se ha enterado, y si se ha enterado, se está haciendo el turista, que mientras Rusia invadió a Ucrania, ayer el señor Gonzalo Lázaro informa aquí en Panamá que Biden dijo que va a actuar militarmente si China invade a Taiwán. Y eso inmediatamente genera tensión mundial. Y eso se proyecta en todo este movimiento del crudo, del gas, de los derivados del petróleo, etc. ¿O es que los colonenses no se han enterado que el resto del país también está pagando gasolina cara, diésel caro y electricidad cara? Los colonenses no se han enterado de eso. ¿Qué nos corresponde a los panameños? Incendiar el país. Para quedar peor. No, Flor, es que si hoy, martes 24 de mayo, estuviéramos pagando un precio alto del combustible, del gas y de la electricidad, producto de medidas tomadas única y exclusivamente por la administración del presidente Cortizo, yo estaría de acuerdo con que encendiéramos el país para echar para atrás eso. Pero es que Cortizo no tiene forma de echar para atrás los precios de los derivados del petróleo. No tiene forma. Pero ¿qué pasa? Estos dirigentes, entre comillas, se están valiendo del malestar popular para aplicar esta agenda. Explíqueme. Ahora los de AEBE paran las clases en Veragua en solidaridad con los educadores de Colón. No me jodas. Sí. Ya no y es... los estudiantes, por para el carajo. Y no le quiero explicar lo que va a ocurrir en Panamá si llega la recesión, que por ahí algunos anuncian, ¿no? Incluso la Casa Blanca habló el fin de semana de, ojo, estamos más preparados para una posible recesión. Es que lo que hay que entender es que el proceso inflacionario que está viviendo el mundo no solo le compete a Panamá, como usted bien decía, profesor, para que tengan una idea de los oyentes, los que justifican este tipo de actitud por parte del diputado. En Europa no se veía una inflación y un alto costo como se está viviendo en la energía desde hace 40 años. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Y esto viene dado por el tema de Ucrania y además de la pandemia. E incluso hay que recordar y hay que decir, profesor, que la bolsa de Nueva York, el Standard & Poor's, ha caído durante 7 semanas consecutivas. Hay una posibilidad de recesión y lo vienen diciendo los especialistas. O sea, la economía mundial no está bien. O sea que todo se podría poner peor de como estamos ahorita. Pues sí. Es que una guerra
Y eso es lo que yo me quedo, yo, caramba, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Supuestamente en la tercera década del siglo XXI, hoy la gente accede a mucha más información. Y los transportistas de Panamá y los colonenses no saben eso. No lo saben. Que estamos pagando un precio carísimo de la gasolina y aquí nadie de nosotros tiene por qué defender a Cortizo y a su equipo de gobierno, pero que en este tema de generación de energía y de combustible, el problema viene de afuera y no está acá adentro. Hoy, la administración Cortizo para de cobrar el impuesto de la gasolina y eso no va a bajar el precio, porque el precio va a seguir subiendo. El otro viernes con seguridad estaremos enterándonos de otro aumento de los combustibles. Con seguridad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya todos están... Bueno, porque hay que entender, Pero Flor, es que una hay una guerra. realidad, una realidad. Si Y hay sin una contar, guerra, profesor, y sin contar, ojo, que esta es una guerra post pandemia, sin Sí. contar que China, gran parte de China y el sector comercial que maneja el mundo y que mueve el mundo está cerrado, que los fletes han subido 5 veces su precio. Es que esto es global. o sea, antes de la guerra estaba la pandemia y estaba el problema en China con el movimiento de barcos que comenzó cuadruplicando el flete y ya va por no sé cuántas N veces. Aquí le pregunto a un oyente, profesor, si en Panamá cabe la posibilidad del congelamiento de los precios de la gasolina en este momento y en qué consiste eso. Pero, Flor, si el gobierno de Panamá congela el precio, alguien tiene que pagar la diferencia. ¿Y quién va a ser? El Estado. ¿Con la plata de quién? De nosotros mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con la plata de nosotros mismos también están haciendo otras cosas. Pero es que Nada a mí me extraña. sorprende, Flor, a mí lo que me sorprende, y no es que yo esté en contra de los que están protestando de por sí, no. Pero lo que me sorprende es que las razones por las que están protestando, Cortizo no tiene forma de resolver eso. En el caso refiero al combustible y a la facturación de la energía. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ve casualmente, y me adelanto, ahora en los primeros días de junio, vamos a tener aquí 2 días, una hora un día, otra hora otro día, que vamos a estar hablando de generación de energía. Y todavía, a pesar de que hay hidroeléctricas, a pesar de que hay eólicas, todavía el plantel de generación en Panamá tiene un alto nivel de dependencia de las plantas generadoras a base de combustibles fósiles. Todavía, mire cuántas hidroeléctricas hay y no hemos podido llegar a satisfacer. Porque además aquí llueve una temporada y otra temporada no llueve. Y lo que sí debiéramos estar reclamando al gobierno es, oye, ¿qué más hay que hacer para facilitar que la gente ponga paneles solares? ¿Qué más hay que hacer para abaratar el costo de los vehículos eléctricos? Ese es el problema que me molesta lo que está pasando con lo de las rutas de mi bus, Flor. Oiga, En parte mi bus está recortando rutas, dice que porque hay una cantidad de vehículos que están dañados y no les han llegado lo las piezas. explicaron la semana pasada aquí. Pero la otra parte, y yo con todo respeto Vandalismo. no compro la explicación que nos ha dado el gerente de mi bus, porque no han seguido comprando autobuses eléctricos. No compro la explicación que ha dado, se lo digo, y no es que yo soy un experto, porque no lo soy, pero no compro la explicación que nos dio aquel día. No la compro. Pues no puede ser que en otras latitudes este tema de los carros eléctricos va a toda velocidad, de buses eléctricos a toda velocidad, y aquí todavía estamos estudiando qué. Eso es igual que las medicinas con la FDA. O sea, ¿cómo que se llama el papel que hay que buscar en el Ministerio de Salud? El Registro sanitario. El medicamento está ultra aprobado por la FDA. Y aquí los expertos del Ministerio de Salud dicen no, es que no te da el papel, por eso no lo puedes sacar. No me jodas. Bueno. Entonces ahora miren el guaguancó que se ha armado. Eliminaron 25 rutas y hay un poco de gente molesta porque les cambiaron la rutina. Ayer fue un de caos. cómo utilizaban su bus. Hasta la Defensoría del Pueblo tuvo que entrar. Sí, hoy hablaremos con él. Entonces, es evidente, y como yo siempre lo digo, es que los panameños no solamente tenemos la hora panameña, es que llegamos tarde a todo. Mire, aquí me dicen,
Quizás el presidente Cortizo no pueda hacer nada en combustible y energía, pero debe dar el ejemplo en materia de austeridad, recortar en gastos de planilla, viajes, viáticos, gastos de representación, alquiler de carros, asesores, consultorías. Bueno, ayer nada más usted leía la parte de la nota que publicaron el diario La Prensa sobre la cantidad de personas que están entrando a las instituciones del Estado, 5,000 por mes. ¿Eso qué Y es? 1573 en la ¿Eso qué asamblea. es? Donde sea que estén entrando, eso es una locura. Total. Entonces, ¿cómo la gente se va a quedar tranquila con otros temas que les están afectando, sobre todo el Pero Flor, bolsillo? pero es que se Yo está sé, mezclando chicha Gonzalo. con, o sea, con limonada, peras con manzana. Yo sé que no se puede Entonces, mezclar, pero no se justifica. tienes que entender a la gente Pero, que ven que pasan cosas como estas, de 5,000 empleos mensuales, saliendo de una pandemia, que todavía no hemos terminado de salir, 5,000 empleos mensuales en la planilla estatal. Flor, pero eso que tiene que ver con el precio de la Yo gasolina. sé que no tiene nada que ver, pero una cosa a mí me parece que sí, que el presidente no puede hacer nada con el precio de la gasolina. Pero oiga, de ejemplo, como dice el oyente, de que es austero en otras cosas para que la gente no le esté Flor, reclamando lo que pero no puede estoy de resolver. acuerdo con Gonzalo, Flor. Estamos mezclando peras con Yo manzanas, sé. pudiendo estar de acuerdo con el oyente, y aquí lo hemos hablado no sé cuántas veces, el exceso de la planilla estatal, un presupuesto de 24,000 millones, una asamblea que nos cuesta 122 millones de dólares al año. Sí, pero eso es un tema, eso sí es un tema muy local, de que claro que tenemos elementos para reclamárselo a los gobiernos pasados, a este y a los que vengan. Dicho eso, el tema de las protestas es por el alto precio del combustible. Y añadieron ayer lo del costo de la energía, el pago de la facturación. No hay forma. Cortizo no tiene manera de parar el alza de la gasolina. Sí, no tiene forma. No hay forma, porque esto viene de afuera. Mire, que Gonzalo a veces lo plantea, ni aunque tuviéramos una refinería en Panamá, no hay manera de parar esto porque esto viene de afuera. Harry Quinn nos lo ha explicado N veces. Claro, eso yo lo entiendo. ¿Y qué pasa? La gente Si en también. condiciones normales el gobierno no puede maniobrar con el precio que viene de afuera, ahora en condiciones anormales, como una guerra que hay allá en Rusia y Ucrania. Entonces, nuevamente, yo no critico a los manifestantes, lo que critico son los argumentos de los dirigentes, porque si tú me dices, no, pero es que el alto costo de la vida, pero no, pero mire, presidente, que hay mucha gente en el gobierno, hay mucha gente, bueno, pues está bien, proteste por eso, hasta yo protesto. Y las formas de pero no metas en el tema de paralizar las clases, de paralizar Colón, porque la gasolina y el diésel está cara y la diésel está cara, pero si es un problema mundial, no es un problema que Cortizo lo ha aumentado porque le ha dado la gana. Fuera de orden. Tal vez lo que sí se le podría reclamar al gobierno es que no ha sido lo suficientemente agresivo, en el buen sentido de la palabra, comunicando estos temas. Claro. Porque sí, aquí lo hemos dicho, cuando hagamos el balance de la administración Cortizo en sus 5 años, evidentemente el talón de Aquiles de la administración Cortizo, uno de los ha sido la comunicación. Terrible. Porque en algún momento hemos visto a alguien o al propio secretario de Energía o al de ASEP o al ministro del MEF diciendo, mire señores, aquí cada vez que llega la gasolina, porque además ya viene refinado el producto, cuando viene el gas, cuando viene, aquí el costo es tanto. Y eso se va a proyectar de esta y esta. En eso tal vez el gobierno sí no ha sido lo suficientemente agresivo para que el resto del país entienda que lo que está ocurriendo con el incremento no es un tema, no es responsabilidad del gobierno, no lo es. Profesor. Diga. Son las 7:28. Ay, ya la peste. Está bien. La señora trae el tema y corta. Qué barbaridad. No, ya está bien. No, como el trompista la está envenenando ahí. No, pues, lo del trompista no tiene nombre. No, si ustedes no quieren escuchar lo que dicen los oyentes, lo que pasa es que ya tenemos a nuestros invitados. Pero ¿qué dicen los oyentes? Pero dígalo, pero dígalo. ¿Qué dicen los oyentes antes de ir? No hay Dígalo. tiempo, ya, No hay tiempo para leer lo que... No, pero diga lo que dicen los oyentes. Por lo menos déle esa satisfacción. Dice que si usted trabaja para Nito.
Le pregunto. De todos los mensajes, ese fue el primero que ella leyó. Yo sabía que por ahí venía. Yo estaba seguro que por ahí, de todos los que han mandado, ese fue el primero que la leyó. Si no hay trabajo, la población no tiene forma de combatir la crisis. Todos haríamos nuestra cuota de sacrificio, pero ¿cómo hacemos la lucha? Los que ni siquiera tenemos cómo generar un centavo para nuestras necesidades, profesor. Doña Flor, le entiendo. Pienso igual que usted. O todos en la cama o todos en el suelo. Bueno, que salga y lo explique de que se... Bolota dice que está en campaña. Sí, eso ya lo sabemos. Sus votos Sí, están en la calle más pero Flor, allá. fíjese, Ajá. muy en serio. O sea, si Bolota quiere estar en campaña, eso es su derecho. Pero lo que Bolota no puede hacer como diputado, como dirigente colonense, es echarle al pueblo encima al gobierno con temas que el gobierno no tiene forma de resolver. Y eso es lo que yo reclamo. Por eso digo que si Cortizo no sabe lo que le está pasando, yo no puedo creer, yo eso lo tengo que explicar. No lo Bueno, puedo creer. ¿Qué más dicen rápidamente? no, ya no voy a leer más. 7:30 en la Mire lo mañana. que dice este señor. amigo suyo, que yo creo que él es amigo Dios suyo también. mío. Dice, coño, llama a alguien como me llamabas a mí cuando yo era funcionario del gobierno. Ay, mire.